Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video es una pequeña serie de videos de razones por qué Jesús no es Dios y en especial por qué Jesús a través de la historia, según las historias de la Biblia, veremos y nos daremos cuenta comparando con el carácter, con los atributos, con las enseñanzas de el Dios Jehová, Yahweh o Hashem, el Dios del pueblo de los hebreos o de los israelitas. Veremos en las palabras, en las acciones de Jesús, la gran diferencia de a quien él se refirió como mi Padre, como mi Dios, y a quién fue la esencia, al Dios, la verdad que él vino a dar a conocer. Que en sus palabras voy a usar prácticamente dos versos vitales en conocer la realidad del Padre en las palabras de Jesús. Jesús, el Jesús histórico. Y lo vemos en Mateo 5:8 cuando él decía, los puros de corazón verán a Dios. Se relaciona a Dios con pureza. Y el otro verso es Mateo 5:48, cuando él decía y dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y estas son prácticamente dos cualidades, dos características, atributos de la esencia incambiable. Y veremos a ver que basado a la naturaleza o ley de estas dos palabras, la perfección siempre tiene que ser perfecta. La pureza siempre por esencia necesita prevalecer su estado. Y nos daremos cuenta entonces la gran diferencia. Y aquí voy a compartir uno de los textos de muchos, de cientos de textos, pero en esta serie voy a tomar algunos y este es uno de ellos para entonces dar comienzo a ver por qué en la historia Jesús fue un ser humano como tú y como yo, y como un ser humano que fue nacido e instruido en su literatura, sus historias, ¿ves? De su cultura étnica, como un ser humano pudo entonces, después de un tiempo, después de la renunciación y haber dejado su parentela, su familiaridad, después de haber dejado su sostén y su tierra, ¿ves? Regresó a los suyos un ser humano con una conciencia divina, con una revelación de quien llamó Padre y Dios, y él vino a compartirlas con sus compatriotas que estaban cimentados todavía en sus historias, sus tradiciones, su creencia y su Dios, sus leyes, sus mandamientos, por sus promesas, por sus estatutos y por sus pactos con ellos. Entonces necesitamos mirar la historia que antecede esta historia para que podamos entonces comprender cómo en la historia un ser humano naturalmente puede ser transformado mentalmente y entonces así venir y decir y hacer exactamente lo que hizo sin ser Dios. Así que vamos a leer lo que nos dice Ezequiel capítulo 20, versículo 5 y leemos. Nos dice, dales el siguiente mensaje de parte del Señor soberano. Cuando elegí a Israel, cuando me di a conocer a los descendientes de Jacob en Egipto, hice un juramento solemne de que yo, el Señor, sería su Dios. Vemos a Jesús que si Jesús hubiese sido Dios,
porque él nunca le dijo a su propio pueblo, basado a este juramento, que entonces él en su esencia hubiese hecho, ¿ves? Porque si él era Dios, él basado a su omnisciencia, tendría que saber este juramento que él había hecho a su pueblo escogido. Y más aún enfatiza su soberanía. Y soberano es una realidad de alguien, un gobernador, un gobernante que sobre él no hay nada. Eso es como está usando la referencia aquí en Ezequiel capítulo 20, versículo 5. ¿Ves? El Dios de los hebreos está haciendo este juramento, estableciendo su soberanía. Y entonces, ¿por qué Jesús, basado a tal esencia, tal perfección, tal pureza, porque él no vino a los suyos y le enfatizó, yo soy el Señor, yo soy el Señor del juramento que le he hecho a ustedes? Al contrario, ¿ves? Vemos a Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte, compartiendo una serie de enseñanzas de vida eterna, unos principios espirituales que sus contemporáneos, su gente, desconocían. Por eso se preguntaban de dónde él sacó toda esta sabiduría, porque él no la aprendió de nosotros. Claro, era totalmente diferente. Y entonces aún más, como Jesús mismo dice, vamos a mirar rapidito, Mateo, cuando habla enseñanza sobre los juramentos, dice, también han oído que a nuestros antepasados, esto es en Mateo capítulo 5, versículo 33, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. ¿Cuánto más si Jesús mismo era Dios? ¿Cuánto más por ser soberano, por ser la misma esencia y perfección, no debía él mismo de continuar el juramento, de preservar? Pero al contrario, aquí él está enseñando a que a la magnitud de ser sobrenatural. Le está enseñando a seres que estaban sumergidos, ¿ves?, en sus mandamientos del Viejo Testamento. En cuanto a juramentos, ¿ves? Porque tú puedes jurar y con tus palabras puedes engrandecer las cosas y con tus acciones hacer otras, ¿ves? Viene eso prácticamente a ser un ser hipócrita. Y él de eso es que está concientizando a sus contemporáneos para que conocieran la revelación de la perfección, de la pureza de mi Padre, de lo verdadero, de mi Dios, que él contemplaba como ser humano y vino entonces a decirle a los suyos las leyes, ¿ves? Las leyes del antepasado, los profetas del ayer, las leyes de Moisés, en sus escritos, mira esto, en sus escritos está dicho en cuanto a los juramentos, mas yo os digo, no juréis, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Prácticamente un ser humano entonces con una conciencia suprema de rectitud y perfección, concientizando a los suyos a que sean perfectos también, como vuestro Padre, ¿ves? Para que ellos conocieran la realidad, no de sus tradiciones y religiones humanas, de sus ideas y legislaciones, sino de una verdad entre todos y en todo que necesitaban de contemplar y recibir. Y esta es una de las razones de muchas como evidencia de que Jesús en la historia era, como él mismo dijo, hijo de hombre, hijo de José y María, y vino a ser el Hijo de Dios, lo mismo que tú y yo somos, unas
hijos espirituales porque hemos nacido al espíritu de la vida eterna, de la realización en nuestro ser, del entendimiento y la revelación de cómo vivir perfectamente, justamente, cómo ser seres de luz en medio de las tinieblas. Este es uno de muchos videos que voy a hacer compartiendo a través de la historia para que veamos mejor la historia de la vida histórica de Jesús, el ser humano, para que esto nos motive a crecer a la perfección que Él demostró. Y así como Él dijo, así como yo soy, vosotros también seréis. ¿Cómo? En el mismo espíritu, en el mismo conocimiento y revelación de estos principios perfectos, incambiables y puros. Namaste, shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.